Gracias y paz, amados. ¿Qué tal? Aquí estamos de vuelta una semana más. Bienvenidos a la reunión de la Iglesia Gracia y Fe en directo. Hoy es en el momento que estamos retransmitiendo, domingo, y ya son las 6:01 de la tarde. Así que estamos contentos de poder estar juntos, una vez más, de poder estar conectados y de poder disfrutar de la palabra, de la enseñanza, de poder crecer juntos en conocimiento y en entendimiento. Estamos con gran expectativa de ver todo lo que Dios va a estar hablándonos en esta hora. Así que damos la bienvenida a todos y permítanme que vamos a comenzar a compartir. Y les invito a todos los que se van conectando que si quieren, ya saben, puedan también compartir juntamente con nosotros para que la enseñanza de hoy pueda llegar cada vez a más gente y también a más lugares. Ese es el propósito, que el Evangelio corra, que el Evangelio se extienda, que el Evangelio avance, que nuestro Señor Jesucristo sea predicado. Gloria a Dios. Así que estamos compartiendo. Denme un minutito para compartir. Mientras tanto saludamos. Ya tenemos algunas personas conectadas. Por ejemplo, tenemos a Mari Carmen, tenemos a Marlene, tenemos a Gladys también desde Chiclayo, Perú. Gloria a Dios. Y vamos saludando a las diferentes personas que están conectadas desde los diferentes lugares. Dios es bueno siempre. Bueno, ya saben, obviamente, hoy seguimos con la serie Reinando en Vida. Todavía nos quedan algunas cositas que enseñar. Tenemos también a Judith, tenemos a Paula también, gloria a Dios. Mari Carmen, que nos saluda desde Canarias, desde las Islas del Sol. Supongo que tendrán un buen tiempo por allí, por Canarias. Y como decía, seguimos con la serie Reinando en Vida, que nos quedan todavía algunos puntos por tocar, algunos puntos por desarrollar. Damos gracias a Dios que semana tras semana vamos aprendiendo y vamos creciendo en conocimiento. Saludamos también a Paola desde Chile, a Nairobi y toda su casa, familia en Argentina, a Lauri, José y toda la familia también, ellos aquí al ladito en Tarrasa. Gloria a Dios. Y lo que estamos hablando y lo que estamos viendo es aquello que nos impide reinar. Así que eso es con lo que vamos a seguir hoy. Con el favor de Dios vamos a seguir aprendiendo acerca de qué es lo que nos está impidiendo reinar aquí en la tierra. Así que damos gloria a Dios por ello. Muy bien, amados, ya saben, si quieren por favor compartan para que otras personas escuchen el Evangelio. Gloria a Dios, Dios es bueno siempre. Y ya vamos a orar. Paula nos saluda también desde Colombia. Gloria a Dios. Qué bueno es que podamos estar conectados con diferentes personas y con diferentes lugares. Saludamos a Pedro también. Estamos expectantes. Yo no sé cómo están ustedes, si están expectantes, con ganas de aprender, de crecer en conocimiento, con ganas de poder seguir aprendiendo y estudiando más y más acerca de este reino maravilloso, el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, el reino de Dios establecido ya en la tierra y que nosotros podemos seguir extendiendo y manifestando. Saludamos a nuestro amado amigo y pastor Antonio Manuel Samillán en Perú. Un abrazo muy fuerte. Saludamos a José, él está mucho más cerca, él está aquí al ladito en Sabadell, muy cerquita, así que un abrazo para José. Y saludamos a nuestra familia en Cumaná, Venezuela, Beethoven, Angie y su casa, le mandamos un fuerte abrazo. Esteban Daniel ya saben que él y su esposa, revolucionados, acaban de sacar su álbum y ustedes lo tienen en las diferentes plataformas digitales. Canciones basadas en el nuevo pacto, en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo les invito a que puedan buscarlos, revolucionados, y que puedan adquirir ese álbum
en cualquiera de las plataformas van a ser edificados. Yo ya he podido escucharlo más de una vez y realmente qué bueno es poder tener canciones establecidas en el nuevo pacto. Lo decía ayer y lo vuelvo a repetir hoy, así que mandamos un abrazo para Argentina también. Un abrazo a Rommel en Argentina, obviamente. Y vamos a orar, ahora sí. Vamos a orar, estén expectantes, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo donde creemos que vamos a ser edificados con la palabra de nuestro buen Padre. Así que si usted puede, allí donde está, le invito a que cierre sus ojos y a que pueda unirse a nosotros en oración. Padre, queremos darte muchísimas gracias, gracias porque tú eres bueno siempre. Qué bueno eres, qué privilegio poder saber que somos tus hijos amados, en los cuales tú tienes complacencia. Realmente sabemos que somos privilegiados de poder disfrutar de este tan gran amor, amor incondicional, de tu gracia maravillosa, de ese favor inmerecido, fluyendo continuamente hacia nuestras vidas. Gracias, Padre, porque podemos vivir en esta confianza, sabiendo que tú eres bueno siempre y que tú estás cuidando de nosotros en todo tiempo, en toda hora. Padre, gracias por el privilegio que nos das de estar hoy conectados y de poder enseñar, de poder seguir creciendo en conocimiento y en entendimiento. Es por eso que oramos una vez más para que el conocimiento fluya con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos para que los ojos del entendimiento sean abiertos una vez más y que podamos ver aquellas cosas que hasta hoy no habíamos visto. Padre, yo te pido que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú puedas traer esa palabra necesaria para cada uno de nosotros, papá. Estamos expectantes, tomamos la decisión de inclinar nuestros oídos, tomamos la decisión de estar atentos a tu voz, de estar atentos a tu palabra y te damos gracias por ello. Gracias, papá, por hablarnos. Gracias, papá, por enseñarnos. Gracias porque Cristo sigue siendo formado en cada uno de nosotros. Queremos en esta hora crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oramos para que Cristo siga siendo revelado a nuestras vidas cada vez más y más, que a través de todas las Escrituras podamos seguir viendo a Cristo revelado. Gracias, Padre, por ello. Gracias porque tu palabra es sembrada en buena tierra y produce resultados y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Papá, gracias por mentes siendo renovadas. Gracias por vidas siendo transformadas, por el poder de la maravillosa palabra de tu gracia. Papá, yo te pido que tú me uses una vez más y que yo pueda ser utilizado por ti, que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y te doy gracias porque en tu favor inmerecido, en tu gracia maravillosa, tú nos has hecho ministros competentes de este nuevo pacto. Papá, oramos por cada persona que está conectada, oramos por cada persona que está ahora escuchando esta enseñanza en cualquier momento que la esté escuchando y te damos gracias por sus vidas. Y oramos por aquellos que puedan tener algún problema de salud, sabiendo que Jesús llevó todas nuestras enfermedades, Jesús sufrió todos nuestros dolores y por su llaga hemos sido nosotros curados. Es por eso, papá, que oramos ahora sobre cada cuerpo en el nombre de Jesús, que se manifieste absoluta sanidad en cada cuerpo. Oramos para que todo síntoma desaparezca. Oramos para que todo dolor desaparezca ahora en el nombre de Jesús y se manifiesta absoluta sanidad. Todo virus, toda fiebre, todo malestar desaparece ahora. Todo lo que quiera impedir que tu palabra sea recibida, que tu palabra sea atendida, es echado fuera en el nombre de Jesús y te damos gracias porque se manifiesta absoluta sanidad en los cuerpos. Te damos gracias porque se manifiesta provisión en cada hogar, provisión en cada casa, provisión para cada familia. Tú eres el Padre que provee. Aleluya. Hay provisión de trabajo. Hay provisión de alimentos, hay provisión en cada hogar
para los gastos de los colegios, de los institutos. Hay provisión en cada familia, en cada casa. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque podemos vivir confiadamente. Aleluya. Sabiendo que hay provisión continua siempre. Oh, gracias, Padre, porque tus hijos se manifiestan en gloria, aun en medio de las adversidades, aun en medio de circunstancias adversas, aun en medio de este sistema anticristo. Gracias, papá, porque extendemos tu reino en la tierra, extendemos tu reino en la tierra. Y el Evangelio es predicado cada vez más. Gracias, papá, porque tu gracia fluye sobre las ciudades, tu gracia fluye sobre las naciones, porque tú amas a la humanidad, amas al ser humano, y tu gracia sigue fluyendo y sigue fluyendo, porque donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia maravillosa. Aleluya. Gracias, papá, por ciudades inundadas de tu gracia, naciones inundadas por tu gracia, personas, presidentes, políticos inundados por tu gracia, que nacen de nuevo y que son transformados para siempre, son cambiados para siempre. Gracias, papá, porque vemos tu reino extendiéndose, tu reino extendiéndose, tu reino extendiéndose. Oh, aleluya. En cada lugar donde vayamos, tu reino extendiéndose, gloria a Dios, en las escuelas, en los institutos, en las fábricas, en las universidades, tu reino se extiende, papá. Oh, gracias porque nos das el privilegio de poder extender tu reino, de ser utilizados para tu plan, de ser útiles en tu propósito eterno y de ver cómo tu reino se extiende más y más y más en todas las naciones. Gracias, papá, por darnos entendimiento y conocimiento. Aleluya. Gracias, papá. Gloria a Dios. Dele gracias a Dios por un momentito. Gloria a Dios. Dele gracias a Dios por un momentito. Aleluya. Oh, aleluya. Dele gracias con sus propias palabras. Dele gracias allí donde usted está. Aleluya. Oh, gloria. Gloria. Aleluya. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Gracias, papá. Tu reino extendiéndose. Somos embajadores. Somos agentes de tu reino. Oh, gracias, papá. Eres tan bueno. Eres tan bueno. Gracias, papá. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno siempre. Amén. Aleluya. Amados, saludos a todos los que se van conectando. Disculpen si a veces obviamente no saludamos a todos porque sabemos que se van conectando mientras oramos, pero les mandamos un abrazo a todos. Hemos visto por ahí a Carmen Amato, familia, también ahí en Valencia, a Sol, Misión Cristiana, diferentes personas, a Olga, que nos van mandando saludos. Desde aquí les mandamos un abrazo a todos, absolutamente a todos. No hacemos ningún tipo de distinción y decirles que les amamos y que les agradecemos que estén ahí conectados. Ahora vamos a estar aproximadamente una horita más juntos aprendiendo qué es lo que nos impide reinar o qué es lo que nos impide gobernar. Así que le pido que nos acompañen durante una horita más, que si todavía no lo han hecho y ustedes quieren, por favor, que puedan compartir este vídeo, esta enseñanza para que otros puedan también ser edificados. Nos saludamos también a Luz Estela y también saludamos desde Aguas Calientes en México a Carly. En México, espero no equivocarme, creo que no. Porque a veces cuando comentamos con las personas de México sé que hablan de Aguas Calientes. Así que con el apóstol Rafael Ugarte, Jorge Iniestra, el pastor, etcétera, etcétera. Muy bien, diferentes lugares.
diferentes ciudades. ¿Qué les parece si comenzamos con la enseñanza? Dense todos por saludados, pero supongo que ya tienen su Biblia, su libreta, su bolígrafo, porque les invito a que puedan tener la costumbre de tomar notas, de anotar, para que de esa manera puedan dejar escrito todo lo que Dios les va hablando en este tiempo. Estamos viendo, perdón, que voy a poner el audio, que si no luego, y les voy a pedir que mientras tanto abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, verso 17, nos saludan también desde Cumaná, más personas, Engelbert y María, que estamos en contacto con ellos también. Romanos capítulo 5, verso 17, porque ahí estamos viendo 4 mentalidades, 4 fortalezas que nos impiden reinar o gobernar. No van a ser las únicas que vamos a ver, pero van a ser las primeras. De hecho, hay 5 primeras fortalezas o mentalidades o actitud de pensamiento, formas de pensar, que son las que vamos a ver primero, pero luego vamos a desarrollar alguna más. Romanos capítulo 5, verso 17. Dice así, obviamente ustedes ya saben porque es el verso desde el principio con el que comenzamos, gracias a Dios, esta serie de enseñanzas y seguimos yendo a él o recurriendo a él para seguir viendo algunas cosas. Fíjese cómo da de sí la palabra, ¿no? Romanos 5:17 dice lo siguiente, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora, 4 fortalezas o 4 formas de pensar que nos impiden reinar, porque recuerde, solamente a modo de resumen y de forma muy rápida, que dijimos que lo que nos está impidiendo reinar hoy no es el diablo, no son los demonios. Satanás ha sido derrotado. Creo que es necesario, imprescindible, determinante que como iglesia crezcamos en el conocimiento de la victoria eterna de la cruz. La victoria que nuestro Señor Jesucristo obtuvo en la cruz del Calvario. Es triste ver cómo algunas personas siguen tratando de derrotar a un diablo que ya ha sido derrotado. Y ustedes saben que estas cosas las iremos desarrollando un poquito más también el día jueves en la serie que hemos comenzado, titulada Respondiendo Correctamente. Pero que es muy necesario que la Iglesia entienda cuál es nuestra posición y que esa posición es una posición que se nos ha dado por gracia. Y es la posición de victoria. Usted y yo ya estamos en una posición de victoria, no cualquier tipo de victoria, no una victoria a medias, no una victoria en la que no estamos seguros, tenemos una victoria absoluta. Satanás ya fue derrotado. Satanás no tiene que ser derrotado por la Iglesia, Satanás no tiene que ser derrotado por Dios, porque ya fue derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, tiene la misma autoridad que Jesús tiene, y por lo tanto, o que el Cristo resucitado tiene, y que todo ha sido puesto debajo de nuestros pies. Eso significa, y lo digo con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero cuando hablamos de que todo ha sido puesto debajo de nuestros pies, no es solo para que lo cantemos, no es solo para que zapateemos y digamos debajo de mis pies, es un concepto de autoridad, es un concepto de entendimiento de la autoridad que tengo. No se trata solamente de que yo lo cante, sino que se trata de desarrollar una mentalidad, un entendimiento, un conocimiento correcto respecto a la victoria eterna de la cruz, respecto a lo que Jesús obtuvo
a mi favor. Por eso la Biblia nos dice en Romanos capítulo 8 que usted y yo somos más que vencedores. No somos solamente vencedores, no somos aquellos que vamos a tener que pelear y que guerrear de una forma ardua, dolorosa y terrible, sino que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque alguien peleó por nosotros, alguien obtuvo la victoria por nosotros y ahora nosotros, por pura gracia, podemos disfrutar de esa maravillosa victoria. Recuerde que la victoria no es algo que usted tiene que tratar de alcanzar en algún momento, la victoria es una posición que ya le ha sido dada, porque si estamos en Cristo, ya estamos en victoria. Independientemente que en nuestro entorno pueda haber circunstancias adversas, independientemente que en nuestro caminar nos encontremos con ciertas dificultades, pero hay una verdad posicional que no puede ser cambiada, que no puede ser alterada, y es que todo el que está en Cristo ya está en victoria absoluta. Todo el que está en Cristo. Después podremos caminar manifestando esa victoria o no. Eso ya depende de cómo decidamos caminar, ¿no? Podemos caminar manifestando victoria o no, pero ya tenemos la victoria. Ya estamos en Cristo y ya se nos ha dado una completa y absoluta victoria. Por lo tanto, si Satanás ha sido derrotado, si como vimos la semana pasada, Satanás ya ha sido avergonzado, pisoteado, destruido totalmente, se le ha quitado toda autoridad, se le ha quitado todo poder. Y la única forma que él tiene de trabajar es a través del engaño, a través de la mentira. El punto es que mientras tengamos una iglesia engañada, una iglesia que no crece en entendimiento, es triste ver que esa iglesia no ejercerá la extensión del reino, no ejercerá la capacidad para reinar en esta tierra. Entonces, por eso es necesario que cada vez se extienda la enseñanza correcta de la palabra, porque la iglesia necesita crecer en entendimiento. La iglesia necesita crecer en conocimiento, porque repito, mientras estemos engañados o vivamos ignorantes, no ejerceremos la capacidad para reinar. Ahora, yo le dije la semana pasada, y es algo que hemos venido repitiendo, todo el que está en Cristo ya tiene la capacidad para reinar. Todo el que está en Cristo. Y dijimos que ese reino comienza primero en nosotros. Lo que estamos viendo ahora no son cosas que si las sacamos, entonces Dios nos va a dar una capacidad para reinar. No, no, ya tenemos la capacidad para reinar. Ya podemos reinar en esta tierra. Ya podemos extender el reino de Dios en la tierra. El problema es que si nosotros tenemos pensamientos incorrectos, un entendimiento entenebrecido, hemos sido cegados o hay velos en nuestra forma de mirar, lamentablemente no ejerceremos ese reinado. No reinaremos sobre las circunstancias, no reinaremos sobre las adversidades, porque vuelvo a decir, y esto sí que es importante que usted lo abrace, amado, amada, no reinamos sobre las personas, no reinamos sobre la gente, no ejercemos control o dominio sobre la gente. Lamentablemente hay ministerios o gente llamada ministerio que sufren de esa enfermedad en el evangelicalismo que es la apostolitis y la profetitis. Y lamentablemente ellos manipulan y ejercen dominio sobre la gente. Mantienen a la gente engañada y manipulada y ejercen control sobre ellos. No, amados, el reino de Dios no tiene que ver con reinar sobre la gente, sino que tiene que ver con reinar sobre las circunstancias y extender este reino para que cada vez sea mayor y para que cada vez el sistema del anticristo mengüe. Ese es el punto. Recuerde que el sistema del anticristo no puede ser redimido, pero sí puede ser sustituido. Debe ser sustituido. ¿Cómo es sustituido el sistema del anticristo? Cuando el reino se extiende, cuando el reino avanza. ¿Cómo avanza el reino? Obviamente por medio de aquellos
que podemos extender el reino por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la predicación del único y verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio de la gracia y que obviamente también es el Evangelio del reino. Eso es lo que ya hemos ido viendo en otras ocasiones. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que hay mentalidades que nos impiden ejercer este reinado en la tierra. Hay formas de pensar, hay fortalezas. Recuerde que cuando Corintios habla de fortalezas para la destrucción de fortalezas, no está hablando de demonios, no está hablando de diablos, no está hablando de hombres fuertes o potestades, está hablando de mentalidades, asentamientos mentales. Está hablando de una actitud de pensamiento, como dice Efesios capítulo 4, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está hablando de una actitud de pensamiento. Hay actitudes de pensamiento que nos están impidiendo ejercer el reinado. Eso es así. Por eso cuando ahora entramos en el momento de hablar qué es lo que nos impide reinar, a algunos se les cae toda su doctrina, porque piensan que es el diablo. Y andan con el diablo como si el diablo tuviera un gran poder. Amados, no es así. No lo es. El diablo no tiene poder. No lo tiene. Y lamentablemente, sobre todo en el ámbito pentecostal, se le ha hecho toda una pompolla al diablo y a Satanás, y se ha hecho toda una burbuja y algo como que, wow, cuidado. No, él fue totalmente derrotado. Él fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestro enfoque? Nuestro enfoque está en esa victoria eterna obtenida en la cruz, por nuestro amado Señor Jesucristo, o nuestro enfoque está en tratar de derrotar al diablo, y el diablo por aquí y el diablo por allá. A veces yo leía libros que cuando uno acababa de leerlos veía demonios por todos lados. Uno veía demonios en el vecino, en el esto, en el otro y en aquel, demonios por todos lados, porque te están hablando de demonios todo el tiempo. Que si la liberación, que si no sé qué, y te están hablando como si todo fuera demonios, todo fuera demonios. Y le voy a decir algo, hay personas que quizá son expertos en reprender el diablo, pero que no tienen ni idea de reinar en vida. Porque lamentablemente no han entendido cómo se puede reinar en vida, y tienen fortaleza porque están entretenidos con los demonios, pero no dedican tiempo a renovar su forma de pensar. No dedican tiempo a echar abajo las fortalezas mentales que son necesarias derribar. No dedican tiempo para sentarse y escuchar el Evangelio y escuchar una palabra que realmente golpee esas fortalezas mentales y que esas fortalezas caigan. No dedican tiempo a eso. Sí tienen tiempo para los demonios, sí tienen tiempo para los diablos, pero no tienen tiempo para la palabra y para permitir que esa palabra renueve su mente. ¿Qué es lo que usted está haciendo hoy, amado, amada? Está permitiendo que la palabra renueve su mente. Está permitiendo que la palabra venga y renueve su forma de pensar. Y eso es lo que necesitamos hacer. Y ahí es donde debemos invertir más tiempo. Ahí sí se necesita invertir tiempo. Ya lo hemos hablado y no nos vamos a dedicar mucho aquí, pero hablando precisamente de la transformación del alma, lo hemos dicho. Aquí no hay cortacaminos, no hay forma de ahorrarse el asunto. Hay que dedicarle tiempo a la palabra. Hay que oír y oír y oír, porque para poder estar plenamente convencidos tenemos que oír y oír y oír continuamente. Así es. Y permitir que la palabra venga, y que la palabra venga. Y amados, por favor, entiéndanme, yo no estoy diciendo que no haya que orar, o que no hay que ayunar, o que no hay que hacer ciertas cosas, pero algunos oran mucho sin el entendimiento de la palabra y no nos sirve. Oraciones vacías, oraciones inefectivas. Santiago decía, vosotros no recibís porque oráis mal. ¿O no dice eso el apóstol Santiago? Así es.
Entonces, lamentablemente, la gente ha pensado que hagamos guerra por medio de la oración y esto y aquello y dedican mucho tiempo a eso, pero poco tiempo a la palabra, poco tiempo a estudiar, poco tiempo a ver a Cristo en la palabra, la revelación de Cristo en la palabra, la revelación de la victoria eterna de la cruz en la palabra, la revelación de ver que desde el principio, desde Génesis 3, Dios dejó bien claro a la serpiente que iba a venir un día donde iba a estar derrotada, pisoteada, aniquilada. Y ese día era el día de la victoria de la cruz. Una victoria que sigue vigente, una victoria que todavía hoy usted y yo podemos disfrutarla. Una victoria que es suya y que es mía porque se nos ha dado por gracia. Ya tenemos la victoria. Entonces yo no estoy diciendo que no haya que orar. Estoy diciendo que sí, claro que oramos, pero a veces la gente ha pensado, no, tiempos de oración. No, es una vida de comunión con el Padre. Es mi Padre, yo tengo comunión con papá 24 horas al día. Pero lo que sí debo entender es que dentro de esa comunión está la palabra. Necesito la palabra. Necesito ver a Cristo. Necesito ver la obra consumada. Necesito entender la división de pactos y ahora vamos a hablar un poco más de eso. Necesito saber, entender, conocer a Cristo revelado en mi vida. El Cristo resucitado. Porque así como Él es, soy yo en esta tierra. Ahora aquí leíamos Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. ¿Ve? Escuche, reinarán en vida. Aquí y ahora. No mañana, no en el cielo, no cuando ocurra, qué sé yo, no, aquí y ahora. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben aquí y ahora la abundancia de la gracia y los que reciben aquí y ahora el don de la justicia. Aquí y ahora. Esta serie se titula Reinando en vida, pero se podría llamar también Aquí y ahora, porque ese es el punto. Y hay las primeras 5 fortalezas o mentalidades que vamos a tocar, son las que nombramos la pasada semana y se las recuerdo hoy y ahora las empezamos a desarrollar. En primer lugar, que las vemos aquí, porque las 5 están aquí. Mucho más reinarán en vida aquí y ahora. Las 5 están aquí. Primero, una mentalidad de pactos mezclados. Me impide reinar aquí y ahora en vida. Segundo, yo las digo pero las iré recordando. Una mentalidad de meritocracia. Tratar de ganarme las cosas. Tercero, una mentalidad de condenación. Cuarto, una mentalidad de autojusticia. La meritocracia es que yo trato de ganarme ciertas cosas a través de mis méritos propios. La autojusticia es pensar que lo bueno que me está pasando es por causa de lo que yo estoy haciendo. Y quinto, una mentalidad escapista. Estas son las 5 mentalidades con las que empezamos a desarrollar este punto de qué es lo que nos impide reinar, que vemos manifestadas en este verso. En un solo verso, imagínense. Entonces, primero, la mentalidad de pactos mezclados. Este es un punto que lamentablemente la religiosidad impide que la persona decida abrazar este entendimiento. Este es un punto en el que el evangelicalismo, el ámbito evangélico, lamentablemente también saca las uñas a la hora de tratar de hablar de este tema y poder enseñarlo de una forma correcta. No voy a entretenerme mucho en esto porque sé que de esto hemos hablado al principio de la serie, pero sí vamos a remarcar algunas cosas. Es necesario, si queremos reinar en vida, que sepamos el pacto que nos gobierna. Es clave, determinante que nosotros entendamos que hay un pacto que está en la Biblia, que es cierto, que es una verdad, pero que no es una verdad para nuestra época hoy. Y es el antiguo pacto de la ley mosaica. Entendamos también, por favor,
como decíamos el jueves, que ustedes me van a oír la palabra ley, y me refiero a la ley mosaica. Porque luego la Biblia nos habla en el nuevo pacto de la ley de la fe o de la ley del amor. Pero hablamos del viejo pacto de la ley, y es imprescindible, clave y necesario que sepamos y que hagamos una marca absoluta, clara, que nos haga entender que el antiguo pacto finalizó por completo y que no queda nada, absolutamente nada del antiguo pacto por cumplirse. No ha habido un paréntesis en el antiguo pacto. No es que faltan algunas cositas todavía por... No. Todo el antiguo pacto quedó totalmente anulado, aniquilado y cerrado. No hay más. No hay más. La ley mosaica no es para nosotros. Y algunos dicen, hombre, si la ley no es para nosotros, si los mandamientos no son para nosotros, entonces ¿qué pasa? Que podemos matar. Escúchenme, hay cosas que son de sentido común. Hay cosas que son de sentido común. Lo que estamos diciendo es que Dios no trabaja con el ser humano hoy por medio de normas, reglas y mandamientos, sino que Dios trabaja con el ser humano hoy a través de su Hijo Jesucristo. No significa que porque la ley no esté vigente yo puedo matar a quien quiera. No, eso es absurdo y perdónenme, pero la gente que pregunta esas cosas a veces uno dice, pero no puede estar diciéndolo en serio. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con entender, si usted, amado, como lo soy yo, si usted es gentil, quiere decir que no nacimos perteneciendo al pueblo de Israel. La ley nunca jamás fue para nosotros. Dios diseñó el pacto de la ley mosaica para un tiempo específico y para un pueblo específico. Y cuando decimos que ese pacto acabó, finalizó, se terminó rotundamente, también decimos lo que he dicho ya domingos atrás y lo vengo repitiendo, que el Israel del antiguo pacto no tiene nada que ver con el Israel que es nación hoy, desde el año 1948. Y que algunos siguen mirando a Israel, no porque es el reloj de Dios, porque es no sé qué. Algunos dicen, no, porque es la higuera. Y claro, algunos defienden ciertas normas de hermenéutica para lo que quieren, porque para lo que no quieren, entonces no. Algunos dicen, no, cuando la Biblia habla de la higuera está hablando de Israel. Ah, y entonces la higuera que maldijo Jesús, ¿quién es? ¿Es Israel también entonces? Porque hubo una higuera que Jesús maldijo. Ah, no, pero ahí ya no habla de Israel. Ah, mire qué casualidad. O sea, cuando a mí me apetece sí habla de Israel y cuando a mí no me apetece no habla de Israel. ¿Por qué? Porque no estamos interpretando bien las cosas. Porque seguimos pensando en el año 2021 que todavía Dios tiene un plan específico con Israel. Y Dios no tiene ningún plan específico con Israel. Dios tiene un plan y un propósito eterno con la humanidad. Dios tiene un plan específico con toda la humanidad que incluye a Israel, que incluye a Europa, que incluye Latinoamérica, que incluye Estados Unidos y que incluye a Asia y África y cualquier país del mundo y nación del mundo. Dios tiene un propósito eterno diseñado en Cristo para todo el mundo. Dios cuenta con nosotros y no existe un plan especial o un pueblo especial. Ahora hay un solo pueblo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Y si no divido bien los pactos, entonces cometo estos errores de pensar que todavía hay algo por cumplirse. No hay nada por cumplirse, todo quedó cumplido. Cuando Jesús dijo consumado es, se consumó el pacto, que acabó manifestándose el cumplimiento de ese pacto en el año 70 después de Cristo. Y ahí se acaba manifestando por completo la manifestación del final del antiguo pacto, porque todavía, y usted lo puede leer en Hebreos, por favor, y usted puede ver cómo en Hebreos 10 dice que todavía hoy hay sacerdotes que van al templo y que ofrecen sacrificios de animales. Quiere decir que ellos todavía pensaban que había un pacto vigente con ellos, que era el antiguo pacto. Ellos no abrazaron el consumado es. Hubo judíos que sí, por supuesto, ese remanente del que habla la Biblia en Romanos 11, que sí que abrazó el mensaje de Jesucristo, pero la gran mayoría no. Y ellos seguían practicando, y cuando en el año 70 Jerusalén es destruida y el templo es totalmente destruido y acabado, que no queda piedra sobre piedra como Jesús profetizó, se consuma la manifestación del final del antiguo pacto.
Por eso Hebreos dice, lo que está por desaparecer. El antiguo pacto que está por desaparecer. Y era en el momento que se destruía el templo por completo, porque ahí ya no podían ofrecer más sacrificios de animales. Ese pacto dejó de estar vigente para siempre. Algunos dicen, no, pero Jesús no vino a anular la ley, vino a cumplirla. Pues ya está. Vino a darle propósito. Porque Romanos dice bien claro que el fin de la ley es Cristo. Fin como propósito y fin como meta. Es Cristo. Entonces, Jesús vino a darle meta y propósito a la ley. Y ahí se acaba. Jesús dejó bien claro, esta es la sangre del nuevo pacto. Amados, no podríamos estar viviendo y disfrutando un nuevo pacto si el antiguo todavía estuviera vigente. Es ilógico. No hay dos pactos en funcionamiento. No hay dos pactos en marcha. Hay un solo pacto, es el nuevo pacto basado en la gracia maravillosa de nuestro buen papá. Y una mentalidad de mezcla de pactos me impide reinar en vida. Una mentalidad de pensar que todavía hay cosas del antiguo pacto que yo tengo que llevar a cabo y cosas del nuevo pacto y que ando en esa mezcla, esa mentalidad me impide realmente reinar en vida. ¿Por qué? Porque yo no me identifico correctamente como lo que soy en Cristo. Escuchen, amados, toda la Escritura, y lo compartíamos el otro día en el programa de Agua Viva para las Naciones, renovando el entendimiento con el apóstol Rafael Ugarte, toda la Escritura es cristocéntrica. Sí. Toda la Escritura es cristocéntrica. Tengo que encontrar a Cristo en toda la Escritura. Tengo que encontrar a Cristo en toda la Biblia. Porque si no entiendo que la Escritura es cristocéntrica, voy a tener una identificación incorrecta. ¿Con quién me identifico? Una mentalidad de pactos mezclados hace que personas se identifiquen con personajes de la Biblia en vez de identificarnos con el Cristo resucitado. Amados, los que estamos en Cristo, perdónenme, pero no somos como David. Los que estamos en Cristo no somos como Moisés. Los que estamos en Cristo no somos como Josué. Los que estamos en Cristo no somos como el santo Job y su santa paciencia que dicen algunos. Los que estamos en Cristo somos como el Cristo resucitado. Ahora, aquí, en este tiempo. Yo no me identifico con Job. Yo no me identifico con David. Yo no me identifico con Sansón o con Salomón o con Ruth o con Esther. Yo no me identifico con ninguno de ellos. Yo me identifico con Cristo, así como Él es, así como el Cristo resucitado es, soy yo en esta tierra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así somos usted y yo. Entonces usted no tiene que identificarse con Ruth, con Débora, con Esther, con Sansón, con Daniel. Cristo es mi identidad. Cristo es con quien yo me identifico y si tengo pactos mezclados, no me voy a identificar con diferentes personajes, pero no con Cristo. Y yo necesito entender que si puedo aprender de David, es para ver a Cristo ahí. Si puedo aprender de Débora, es para ver a Cristo ahí. Si puedo aprender de Daniel, es para ver a Cristo ahí. Si puedo aprender de Esther, es para ver a Cristo ahí. Pero no para identificarme con ellos, sino para ver a Cristo. Yo quiero que David me revele a Cristo. Quiero que Ruth me revele a Cristo. Quiero que Oseas me revele a Cristo. Quiero ver a Cristo en las Escrituras. Si voy con mentalidad de pactos mezclados, no voy a orar efectivamente. Si voy con mentalidad de pactos mezclados, voy a seguir pensando que soy una vasija en manos del alfarero. Y que él tiene que moldearme. Y que él es el alfarero.
Muchos de ustedes habrán escuchado esa canción, Al taller del maestro vengo, ¿o no? Amamos a nuestro hermanito, no digo su nombre, pero obviamente usted sabe qué canción es, seguro. Al taller del maestro vengo y ahí que él me dé con el martillo y que me pumba y pumba. ¿Sabe qué es eso? Mentalidad de pactos mezclados. Es cierto que el nuevo pacto me habla que hay un tesoro en vasos de barro, pero no está hablando de vasijas siendo moldeadas, no está hablando, búsquelo por favor, y mire si habla de Dios como alfarero en el nuevo pacto. En el nuevo pacto Dios es mi Padre, punto. Él es el Padre. La revelación que Jesús vino a traer es al Padre. Yo vengo a mostrarles al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No al alfarero, no, al Padre. Entonces, mentalidad de antiguo pacto es, soy vasija en manos del alfarero y él está golpeando, moldeándome, necesito ser formado con sus manos, y si necesita darme con el cincel, pues me da, pin, 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 y si necesita arrancar partes de mí, las arrancará, aunque me duela, porque la canción dice eso, aunque me duela. En el nuevo pacto, soy hijo amado, en el cual él tiene complacencia. En el nuevo pacto ya soy como el Cristo resucitado en esta tierra, ya lo soy. Gloria a Dios. ¿Que tenemos que ser moldeados? Nuestra forma de pensar, sí. Nuestra forma de pensar, sí, pero eso ni siquiera eso lo hace Dios. Eso ya es trabajo nuestro. Permitir que nuestra mente sea renovada, moldeada, para que piense de acuerdo a la realidad de quiénes somos nosotros hoy en Cristo. Pero como le he dicho antes, ese es un trabajo que tenemos que llevar a cabo. Pero la mentalidad de pactos mezclados me lleva a pensar o a tener esa imagen. Señor, moldéame. Oraremos de forma inefectiva. Adoración, alabanza de forma inefectiva, errónea. Porque no entendemos. Entonces, Señor, moldéame, Señor, renuévame. Y utilizaremos canciones mezcladas con el antiguo pacto o formas de pensar que nos llevan a creer si oramos de madrugada, Dios nos va a escuchar mejor, Dios nos va a responder mejor, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Una mentalidad de pactos mezclados. Vengan conmigo a Hebreos 8. Esto es tan importante, pero le aseguro que lamentablemente muchos nos critican tremendamente por enseñar estas cosas. Y cuando digo nos critican, no me refiero solamente a Kenneth y Keila, me refiero a por los que la gracia, aquellos que por la gracia de Dios están enseñando esta realidad del nuevo pacto, esta realidad del final completo del antiguo pacto y que ahora solo hay un pacto vigente. Y algunos, y nosotros lo repetimos una y mil veces, y usted lo tiene en el curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras, y yo se lo he dicho hace un rato. Algunos piensan que incluso menospreciamos partes de la Biblia. No es así. Estudiemos la Biblia entera. Leamos de Génesis a Apocalipsis. Estudiémoslo todo, pero veamos a Cristo ahí, por favor. Veamos a Cristo ahí. Yo no le pido que usted arranque el Antiguo Testamento. Yo no estoy hablando del Antiguo Testamento, estoy hablando de Antiguo Pacto. Su Biblia, léala entera, estúdiela entera, pero ore al estudiarla y dígale al Padre, o ore al Espíritu Santo y diga, Espíritu Santo, revélame a Cristo en lo que voy a leer ahora. Muéstrame a Cristo en este pasaje, enséñame a Cristo aquí. Porque gente no ha entendido que hay cosas que fueron específicas, habladas específicamente a un pueblo, o mejor dicho, habladas, a un pueblo específico en un tiempo específico. Sí. Y es necesario que entendamos eso. Y Hebreos capítulo 8 nos lo dice, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, o
sea, claro, esto es una carta, nosotros lo tenemos en capítulos, es decir, de todo lo que hemos hablado en los capítulos anteriores, el punto principal es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura. Fíjese, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas, o sea, todavía estaban ahí, porque esta carta fue escrita años antes del 70 después de Cristo, que viene la destrucción del templo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. El pacto nuestro no es solamente un nuevo pacto, sino que es un mejor pacto. Gloria a Dios. Establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero no era sin defecto el primer pacto. El primer pacto, el pacto de la ley mosaica, recuerde que esta carta está escrita a judíos, ellos saben muy bien lo que se les está diciendo, era el ser humano. El pacto, el defecto del pacto no venía de Dios. El defecto del pacto no venía de Dios. El defecto del pacto venía del ser humano, obviamente. Y entonces luego viene hablando ciertas cosas y llegamos al verso 13, que es que está escrito. Que es que esto está escrito, que aquí no hay... Esto está escrito. Al decir nuevo pacto, verso 13 de Hebreos 8, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, el pacto de la ley. Recuérdelo siempre. Para el pueblo de Israel está hablando del pacto de la ley. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. No dice ha desaparecido completamente. Fíjese qué interesante. Dice está próximo a desaparecer. ¿Por qué? Porque venía la destrucción del templo y se manifestaba completamente la finalización del antiguo pacto. Para el pueblo judío, el pueblo gentil ya estaba disfrutando del nuevo pacto. Y aquel remanente del pueblo judío que había sido alcanzado por la gracia, también estaban ya disfrutando del nuevo pacto, pero había judíos que no. Porque ellos seguían encerrados, y siguen hoy encerrados, en su entendimiento que Jesús no era el Mesías, y que por lo tanto, pero el templo quedó totalmente eliminado, quedó totalmente anulado. Y ahí se consuma la finalización. Ellos se dan cuenta, aunque no rectifican, pero ellos se dan cuenta que ya no se puede llevar a cabo el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque ya no hay lugar para ejercer o para llevar los sacrificios. El antiguo pacto quedó totalmente anulado, desaparecido. Estudiemos la Biblia entera, por supuesto, pero busquemos a Cristo ahí. Pero entendamos que el antiguo pacto queda anulado. Ahora, mientras buscamos en Gálatas 4, ¿significa eso que yo no tengo nada que aprender del antiguo pacto? No estamos diciendo eso. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. El propio apóstol Pablo dice en Romanos que hay cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza. Por eso yo le digo, no estamos desechando el Antiguo Testamento, no menospreciamos ninguna parte de la Biblia. Y hay cosas que fueron escritas para que aprendamos, pero no para que las apliquemos hoy.
Eso es lo que necesitamos entender. Y hay cosas del antiguo pacto que son buenas y que podemos observar. Por ejemplo, cuando David, aunque David no era nacido de nuevo, cuando David escribe ciertos salmos que habla de la grandeza de nuestro Dios, de la potestad de nuestro Dios. Amados, claro que podemos disfrutar de esos salmos, leer esos salmos, estudiar esos salmos y ver la clase de Dios que tenemos, que hoy por su gracia es nuestro buen Padre. Amén. Nuestro buen Padre. Claro que sí, podemos, yo lo he dicho antes, podemos aprender de David, podemos aprender de Josué, de Moisés, de Daniel, de Débora, de Esther, de Ruth. Aprendemos. Y las cosas buenas las observamos y las aprendemos, pero no se trata de aplicar los principios, ni de aplicar los mandamientos, ni de aplicar las leyes y las reglas del antiguo pacto como si estuvieran vigentes hoy y como si eso nos dieran acceso a alguna bendición de parte de Dios, porque ya no funciona así. Así es. Entonces, usted y yo debemos tener una mentalidad de un solo pacto. ¿Queremos reinar en vida? Desarrollemos una mentalidad de nuevo pacto. Amén. Desarrollemos una mentalidad, una forma de pensamiento, edifiquemos una fortaleza mental del nuevo y mejor pacto. Desechemos por completo el antiguo pacto en el sentido de tener que seguir viviendo en él, porque no vivimos en el antiguo pacto, estamos en Cristo. Por lo tanto, vayamos a la palabra, estudiemos la palabra y veamos a Cristo y desarrollemos una conciencia del nuevo pacto que me gobierna hoy. ¿Y cuáles son los principios de este nuevo pacto? ¿Y cuál es el estilo de vida de este nuevo pacto? ¿Y cómo funciona y se lleva a cabo este nuevo pacto? Necesitamos crecer en ese entendimiento. Mire Gálatas, el apóstol Pablo, escribiendo a Gálatas, Gálatas 4:21. Empecemos en el verso 19, perdón. Gálatas 4:19. Fíjese la expresión del apóstol Pablo, que a mí me gusta usarla cuando oramos juntos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora, ¿formado dónde, amados? Porque Pablo tenía claro, y usted lo puede ver en Efesios, en Colosenses, aquí en Gálatas, en Filipenses, obviamente Romanos, Corintios. Pablo tenía claro que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros y que así como Él es, somos nosotros en esta tierra. Aunque ese es un pasaje de Juan, obviamente. Pero Pablo tenía claro eso. Pablo no tiene ningún tipo de duda al respecto de eso. Entonces cuando dice, yo vuelvo a sentir dolores de parto, a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿dónde? En nuestra forma de pensar. Cristo no tiene que ser formado en mi espíritu, porque he sido hecho a imagen de Él. Cristo tiene que ser formado en mi mente, en mi alma, en mi forma de pensar. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Usted sabe por qué Pablo estaba perplejo, ¿no? No tenemos tiempo de verlo, pero si usted no lo sabe, estudie la carta a los Gálatas porque le va a fascinar. Es maravillosa carta. Y entonces dice, porque claro, nosotros tenemos ahí una separación, pero Pablo no hace ningún tipo de separación. Y dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? La pregunta es tremenda. Aquí le está hablando a los Gálatas, pero obviamente en todas las cartas, en todas las congregaciones que vemos representadas en la Biblia, había judíos seguro, segurísimo que había judíos. La gran mayoría serían gentiles, claro que sí. Y les dice, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. O sea, Pablo pregunta
sabiendo que él, obviamente como erudito de la ley, que la ley era imposible de guardar, que la ley era imposible de llevarla a cabo. Entonces Pablo les está diciendo, pero ¿cómo me podéis estar diciendo esto? Realmente los que queréis estar bajo la ley, no creo que sepáis lo que es la ley. No creo que sepáis realmente lo que es vivir bajo la ley. Creo que no tenéis ni idea, que no habéis oído bien acerca de la ley, porque la ley es imposible de cumplirla. Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Escuche bien, por favor. ¿Cuál es este pacto? Todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Quién descendió del monte Sinaí con las tablas de piedra? Moisés. Charlton Heston, no se olvide nunca. Desciende del monte Sinaí. Escuche, lo que está escrito, no lo que dice Kenneth o lo que opina Kenneth, no, lo que está escrito. Este pacto del monte Sinaí da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar, es cierto, Abraham mantuvo relaciones sexuales con Agar, porque en teoría Sara no podía dar a luz, no iba a quedar embarazada. ¿Sí? Aún después de que Abraham mantuviera relaciones sexuales con Agar, y aún después que Agar diera a luz a Ismael, Sara seguía siendo esposa y Agar seguía siendo esclava o sierva. Eso no cambió. Y aunque Ismael supuestamente iba a ser un hijo, que iba a ser el único hijo de Abraham, no cambió su posición de nacer del vientre de una sierva. No era el hijo de la promesa. Era el hijo del esfuerzo propio. Era el hijo de vamos a tratar de ayudar a Dios. Porque parece que Dios no se aclara, parece que Dios no está acabando de hacer lo que tiene que hacer, así que vamos a tratar de ayudar a Dios. La ley siempre tiene el enfoque en el esfuerzo propio, en lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que hacer. Entonces dice, este pacto da hijos para esclavitud. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Obviamente, usted sabe perfectamente, ¿no? Jerusalén estaba sometida ¿a qué? Al Imperio Romano. Por eso habla de una Jerusalén que está en esclavitud. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, ¿quiénes nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros como Isaac? Somos hijos de la promesa. ¿Quiénes? Los que estamos en Cristo. No judíos ni gentiles. No payos ni gitanos. No blancos ni negros. No raza, no distinción. Todos los que estamos en Cristo somos hijos de la promesa. No hemos sido hechos hijos para esclavitud de la ley. Hemos sido hechos hijos para herencia de la promesa cumplida en Cristo. Entonces nosotros no somos hijos de esclavitud, somos totalmente libres por causa de la promesa cumplida. Pero, verso 29, como entonces el que había nacido según la carne, este es un verso que a mí siempre me consuela, ¿no? A nosotros nos consuela siempre. El que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora.
Y nosotros podemos decirle a Pablo, así también ahora, Pablo. En el siglo XXI sigue funcionando la cosa así. Los de la esclava siguen persiguiendo a los de la libre. Así es. Mas, ¿qué dice la Escritura? Amado, ¿qué dice la Escritura? Y esto es fuerte, pero esto es así. Recuerden, ¿a quién representa la esclava? ¿A quién representa el hijo de la esclava? Al pacto del Sinaí. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así es. Porque nosotros, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gloria a Pero Dios. fíjese las palabras, echa fuera a la esclava, echa fuera el antiguo pacto. Es lo que le está diciendo, recuerde, es una alegoría. Aquí ya no está hablando de una mujer física y de un hijo físico, está hablando del pacto del monte Sinaí. Lo hemos leído, que representa a Agar. Y Pablo dice claramente, echa fuera ese pacto, déjalo a un lado. No trates de vivir en Cristo como si todavía formáramos parte de un antiguo pacto. Hay que echarlo fuera. Amén. Hay que echarlo fuera. Porque ese pacto seguía tratando con personas muertas. Con personas que no tenían una nueva naturaleza. Con personas que no habían nacido de nuevo. Y a las que se les imponían ciertas normas y ciertas reglas y que obviamente no podían cumplirlas. Y algunos lamentablemente han pensado y han creído que la vida en Cristo tiene que ver con normas y tiene que ver con reglas. No, amados. Tiene que ver con vida. Tiene que ver con la vida de Cristo en mí. No tiene que ver con las reglas que tengo que cumplir, con las normas que tengo que llevar a cabo, con los mandamientos que tengo que obedecer. No, 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 no. La vida en Cristo tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo estaba muerto y se me ha dado vida. Aleluya. Tengo la vida de Cristo en mí. Amén, amén. Y además, amados, si somos honestos, si somos sinceros, si no quiero faltar al respeto a nadie, pero si pensamos un poquito, tampoco es que tengamos que pensar mucho, tampoco es que tenga que salir fuego de la cabeza de la persona. Si pensamos un poquito, nos daremos cuenta que ese pacto nunca fue para nosotros. Claro. Es que nunca fue para nosotros. Nunca fue diseñado para nosotros. Nunca fue diseñado para los que vivimos en el año 2021. Ese pacto no se hizo para usted, ese pacto no se hizo tampoco para mí. No. Ese pacto se hizo, como hemos dicho, para un pueblo específico, en un tiempo específico. Así es. Y no es ese tiempo, el tiempo que usted y yo estamos viviendo es un tiempo diferente. Es el tiempo de la maravillosa gracia de nuestro buen Dios. Sí. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la ley no es para el justo. No. Y si usted y yo creemos que somos la justicia de Dios en Cristo, si usted y yo creemos que hemos sido hechos justos, la ley no es para nosotros. No. Entonces, estudiemos la palabra, estudiemos las escrituras con la mirada puesta en Cristo. Por eso siempre decimos, lo que produce el mensaje de gracia es que Jesucristo es exaltado. Amén. Jesucristo es glorificado. Amén. No una denominación, no un ministerio, no un supuesto apóstol, una supuesta profeta, un pastor. No, no. Cristo es edificado. Cristo es exaltado. Cristo es glorificado. Amén. La persona es edificada en Cristo. Aleluya. La persona entiende que
tiene un sentido de pertenencia en Cristo. Amén. Gloria a Dios, Jesús. Amado, si usted está en Cristo, nadie tiene la capacidad de maldecirle. Así es. Alguien querrá expresar maldiciones sobre usted, pero no tienen la capacidad de maldecirle, al no ser que usted se crea lo que le están diciendo. Sí. Y usted abrace eso para usted. Si usted está en Cristo, usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Aleluya. Y si algún apostolitis de estos, o profetitis de estos, o pastorcillos de estos de cabras, le profetiza y le maldice porque usted se sale de su paraguas de unción o de su paraguas espiritual, usted mírele a los ojos con honor y con respeto y dígale: si estoy en Cristo, ninguna maldición que tú declares sobre mi vida va a poder tocarme, porque en Cristo he sido bendecido y ni tú ni 1000 apóstoles como tú van a quebrar eso. Así es. Usted está en Cristo. Amén. El mensaje de gracia le establece en Cristo, le edifica en Cristo. Entender la realidad del nuevo pacto es entender nuestra posición en Cristo, es entender nuestra identidad en Cristo. Eso es así. Claro que podemos honrar a hombres y mujeres de Dios, por supuesto que sí. Pero a esos falsos que andan por ahí, no. Claro. No. Y no los nombramos y no decimos nada, pero sí denunciamos las falsas enseñanzas, sí denunciamos las mentiras y las doctrinas erróneas que algunos lamentablemente enseñan para mantener atemorizada al pueblo y de esa manera mantenerlos manipulados y esclavos a su antojo. Por eso algunos se levantan contra el mensaje de gracia, porque el mensaje de gracia ataca esos chiringuitos. Sí. El mensaje de gracia proclama la extensión del reino de Dios. No proclama la extensión de la iglesia Gracia y Fe. No proclama la extensión del ministerio tal o cual. Proclama la extensión del reino de Dios. Amén. Estamos aquí para ver cómo el reino se extiende. Aleluya, Jesús. Que las congregaciones van creciendo, gloria a Dios por ello. Que cada vez podemos ser más, gloria a Dios por ello. Pero aquí lo importante es que el reino se extienda, amados. Amén. Que el reino se extienda en más ciudades. Aquí lo importante es que usted, allí donde está, usted sea una voz del reino de Dios. Allí donde usted está. No solamente tiene que serlo su pastor, honre a su pastor, honre a sus pastores, pero allí donde usted está, sea una voz del Evangelio de Jesucristo, sea una voz para la extensión del reino de Dios, sea una voz para la edificación de la gente en Cristo, Aleluya, Jesús. en su barrio, en su ciudad, en su edificio, en su lugar de trabajo. Sea una voz para la extensión del reino. Pero para ello es necesario que nos deshagamos de una mentalidad de pactos mezclados. Dividamos correctamente los pactos. Dividamos correctamente las escrituras. Y sepamos y entendamos en qué pacto estamos hoy. Amén. Hay más escrituras que podríamos haber leído, no lo hemos hecho, pero le he nombrado, y usted lo recuerda bien, el pasaje de la última cena de Jesús con los discípulos. Esta es la sangre de mi nuevo pacto. Es un nuevo pacto, es un mejor pacto. Hebreos 7:22 vuelve a hablar de este mejor pacto. Usted y yo disfrutamos de un nuevo y mejor pacto gracias a la obra consumada de Jesucristo. Obviamente tenemos ese verso también, Juan 19:30, cuando Jesús clama: consumado es. Tetelestai, obra completa y acabada. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Anote esos versos y repáselos. Vuelva a estudiarlos, vuelva a verlos.
y renovemos juntos nuestro entendimiento hacia el nuevo pacto. Renovemos juntos nuestro entendimiento para no vivir con pactos mezclados. Yo le voy a asegurar algo, y no tenemos tiempo para hablar de todo eso, pero en la serie Abba Padre usted puede ver varios puntos importantes. Pero escúcheme bien, amados. Su vida de comunión con Dios va a cambiar cuando usted permite que su mente no sea una división de pactos, sino que usted establece el nuevo pacto en su forma de pensar. Y usted establece su nuevo pacto en su mente y usted renueva su entendimiento hacia la realidad de lo que ya fue hecho, de lo que ya fue consumado, de lo que ya fue pagado. Amados, el antiguo pacto ponía el enfoque en el ser humano. Tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer para poder ser, para poder obtener, para poder lograr. El nuevo pacto pone el enfoque en Cristo. Ha sido hecho, ha sido hecho, ha sido hecho. Esto es lo que eres, esto es lo que tienes y esto es lo que puedes por causa de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Y bajo ese entendimiento, usted y yo caminamos. Y con ese entendimiento, usted y yo reinamos en vida. Y con ese entendimiento, usted y yo usamos fe y ejercemos autoridad aquí y ahora para la extensión del reino de Dios, allí donde vayamos, allí donde por su gracia podamos alcanzar a más personas y a más lugares. Aleluya. Pero repito, entienda el pacto que está viviendo, entienda el pacto que nos gobierna, por favor. Dedique tiempo a estudiar esto por su propia cuenta y marque de una forma clara una línea divisoria. El antiguo pacto quedó acabado, quedó cerrado, quedó totalmente finalizado. El nuevo pacto es el pacto en el que yo estoy. El nuevo pacto es el pacto en el que por su gracia he sido posicionado. Y ahora vamos a disfrutar de la realidad de este nuevo pacto. Amén, amados. No permitamos una mente, no permitamos una mentalidad de pactos mezclados. Sí. Pablo lo dice en Gálatas y tenemos que aplicarlo. Hecha al antiguo pacto. Hecha a la esclava y a su hijo. Deshagámonos del antiguo pacto y disfrutemos de las realidades del nuevo pacto. Vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza. Papá, queremos darte muchísimas gracias. Gracias, papá, por ser tan bueno y por darnos el privilegio de poder seguir aprendiendo, de poder seguir creciendo en conocimiento, de poder seguir creciendo en entendimiento. Papá, ayúdanos a ver cada vez más la división de pactos correcta. Ayúdanos a ver cada vez más la importancia de saber que el antiguo pacto quedó totalmente finalizado, quedó totalmente cerrado y que nosotros hoy podemos disfrutar gracias a la obra completa de Cristo de este mejor y nuevo pacto. Yo oro por cada persona que ha escuchado esta enseñanza y yo te pido que el Espíritu Santo pueda seguir enseñándoles y que el Espíritu Santo pueda seguir hablándoles conforme ellos repasan los apuntes, conforme ellos vuelven a oír la enseñanza, conforme ellos meditan en lo que han oído. En el nombre de Jesús te pido que podamos seguir siendo enseñados por ti y que podamos seguir creciendo en entendimiento y en conocimiento. Papá, gracias por cada vida que ha recibido esta enseñanza. Creo que sus vidas son totalmente cambiadas para siempre. Gracias, papá. Estamos expectantes de seguir viendo tu gloria manifestada en nosotros y a través de nosotros. Sé glorificado siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Amados, Dios es bueno siempre. Apago el audio. Yolanda dice, esto es lo que tiene. ¿Podría repetir la frase? La frase, supongo que se refiere a lo último que he dicho, quizá. Sí. Ok, la frase es: el antiguo pacto estaba enfocado
en el ser humano y por lo tanto en el tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer para poder lograr, para poder ser o para poder obtener. Pero el nuevo pacto está enfocado en Jesucristo y en su obra completa, y el nuevo pacto nos dice, ha sido hecho, ha sido hecho, ha sido hecho, esto es lo que ya tienes, esto es lo que ya eres y esto es lo que ya puedes por causa de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Supongo que se refiere a esa frase, si no, pues lo vuelve a comentar. Amados, estudien. Crezcamos en el conocimiento de la división de pactos. Si ustedes todavía no lo han visto o no han seguido ese curso, prácticamente se va a cumplir un año desde que iniciamos el curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras, que está en YouTube. Son más de 50 clases, de 50 lecciones que son breves, pero si ustedes todavía no lo han visitado, les invito a que vayan y empiecen a verlo si quieren, y que puedan ser edificados, porque precisamente en esa enseñanza tocamos este tema pero de una forma mucho más clara y vemos un antes y un después de diferentes cosas, cómo se manejaba antes en el antiguo pacto y cómo se maneja ahora en el nuevo pacto. Así que si quieren, en el canal de YouTube, el curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Si no, si ustedes quieren, yo luego les comparto el enlace para que vayan directamente ahí también. Gracias por estar ahí, gracias por unirse a nosotros una semana más. Les amamos mucho, mucho, muchísimo a todos. Es un privilegio estar en conexión con todos ustedes. Y recuerden que si así lo desean, el próximo jueves volvemos a estar aquí con el favor de Dios a las 7 de la tarde para seguir aprendiendo a responder correctamente. Y el miércoles, si quieren, también estaremos en el programa Renovando el Entendimiento a las 8:30 de la tarde con el apóstol Rafael Ugarte y los ministerios de Agua Viva para las Naciones. Seguiremos hablando acerca de este nuevo pacto, así que pueden estar con nosotros ese día también. Muy bien. Gracias a todos. Hoy están con nosotros Ángel y Joana, han estado aquí compartiendo con nosotros. Está obviamente mi suegra María José, hasta mi sobrina Julia está aquí. Y de parte de mi amada esposa Keila y de mi parte les mandamos un fuerte abrazo a todos. Gracias por estar ahí. Si tienen alguna pregunta, por favor, pónganse en contacto con nosotros y trataremos de resolverlas. Les amamos, cuídense mucho. Hasta la próxima.